Hola, mi nombre es Daniel Martínez, psicólogo especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental. Vamos a hacer entonces el tercer video sobre la temática de la prevención del suicidio, esta vez haciendo énfasis sobre la estructura psicótica. La estructura psicótica muchas veces se le llama de una manera inadecuada como aquellas personas que padecen locura, porque son personas que deliran, son las que escuchan voces, tienen algunas visiones, tienen alguna idea delirante de tener que cumplir una misión encomendada por la divinidad, tienen ideas, digamos, muy restringidas sobre cuál es la misión en la existencia, en fin. Entonces, no es adecuado llamarlo desde la perspectiva de la locura, pero sí es importante entender que hay una realidad que ellos tienen muy peculiar, muy particular y que es muy difícil entrar en ella. Entonces, es posible que convivamos con personas psicóticas durante toda una existencia y no nos demos cuenta de esa condición psicótica. Simplemente son personas que tienen su manera de pensar muy peculiar y son personas que pueden ser altos profesionales, personas con una gran trayectoria académica, personas incluso que trabajan en universidades o personas que simplemente tienen como una visión o una misión muy específica sobre la existencia y cuando se termina esa visión específica, pues hasta ahí cesa su existencia. Entonces es posible que estos tiempos de pandemia no necesariamente generen una afectación como tal sobre ellas porque ellos ya tienen una realidad muy específica que han creado a lo largo de los años y en ese sentido pues van a cumplir esa misión. Entonces es un caso muy complicado de comprender. En la universidad, por ejemplo, nos decían que cuando se trataba de escuchar voces, se solía decir que escuchan voces y en ese sentido están locos y nos decían y nos hacían bastante énfasis en que es que esas voces existen, realmente existen, lo que pasa es que existen en una realidad muy específica para ellos, pero de alguna manera existen, hace parte de una construcción delirante que tiene un sentido, un propósito para ellos y que en ese sentido es muy difícil juzgar desde el exterior, ¿sí? Es una realidad completamente diferente. Entonces, la perspectiva o la misión de los familiares, de los acompañantes o de los amigos frente a esas personas quizás sea un poco limitada. Entonces vamos a mirar aquellos aspectos, por ejemplo en el caso del suicidio, cuando hablábamos de la neurosis histérica, decíamos que necesariamente era siempre un llamado al otro, incluso en la modalidad como llevan a cabo los suicidios o incluso la modalidad de los intentos de suicidio, cortarse venas, ingerir venenos, en fin. El psicótico, incluso dentro del acto suicida, uno puede rastrearse cierta finura como para no hacer un llamado al otro, pero sí mostrar cierto aspecto de gratitud, ¿sí? un acto de gratitud, incluso en los actos suicidas que cometen. Es bastante llamativo porque no es la persona que hace sufrir a sus familiares de se desapareció, se perdió, no se sabe dónde lo podemos encontrar porque de pronto se tiró a un río o se echó al mar o se desapareció simplemente y nunca volvió. No pretenden generar ese sufrimiento, sino que es posible que cometan ese acto dentro de lo más íntimo de su hogar, y dentro de lo más íntimo de su hogar me refiero como a ese lugar muy específico y muy especial para ellos, o sea, no va a ser dentro de la cocina, en la sala, en el comedor, sino en ese cuartico muy especial, muy particular para ellos, con absoluta discreción, con absoluto silencio y no queriendo generar en el otro un mayor como encarte. Entonces, en ese sentido, a pesar de lo doloroso, a pesar de lo contundente del acto, es posible que se pueda rastrear dentro de toda esa lógica psicótica como una especie de gratitud, de reconocimiento de la labor ejercida por el otro durante su existencia. La estructura psicótica y la conceptualización que se tiene desde la escuela a la cual yo pertenezco es muy diferente a la psiquiatría contemporánea, la psiquiatría que se desprende de la medicina. La psiquiatría que se desprende de la medicina de la actualidad indicaría que una persona no tiene una estructura psicótica, sino que es una persona completamente normal, lo que llamamos neurótico, y que de repente hay un evento y que se desencadenó y se psicotizó y que empezó a delirar
y en ese sentido ya es cuando corresponde la ingesta de ciertos medicamentos antipsicóticos. La escuela en la cual yo me movilizo diría que una persona hace parte de una estructura psicótica durante toda su existencia. Una estructura es aquellas columnas, aquellas vigas que sostienen como tal toda una estructura, digamos, de un edificio, una construcción, etcétera, y no puede cambiar, no varía durante la existencia. Lo que pasa es que a veces hay ciertas manifestaciones que se ven y en ese sentido se puede indicar que es un momento de un pico de alucinación, de delirio, de ideas delirantes, pero la estructura psicótica con toda seguridad siempre ha estado ahí presente, siempre ha estado la idea, siempre ha estado el mecanismo del pensamiento, siempre ha estado presente esa estructura psicótica, y de esa estructura psicótica no se sale, es la modalidad y es la manera como se vive y se desarrolla la existencia. Entonces, desde la perspectiva y la escuela en la cual yo me movilizo, una persona que es psicótica lo ha sido siempre. Existen momentos, aspectos desencadenantes que pueden generar ciertas crisis, por ejemplo, la primera relación sexual, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, el nombramiento en un cargo público, de pronto algún asunto catastrófico, puede generar ciertos desencadenamientos, pero entendiendo que ya se hacía parte de una estructura psicótica. Para hablar específicamente del suicidio, pues no es tan fácil como para un familiar o un acompañante decir que se puede hacer una prevención del suicidio. En ese sentido, no hay como un lugar para que un familiar se pueda sentir culpable frente a ese acto, aunque entendería perfectamente que es inevitable el sentimiento de la culpabilidad en muchas ocasiones, pero hay que entender que quizá dentro del plan de la creación ya estaba contemplado, y dentro de la estructura psicótica era la lógica que se tenía que seguir, y en ese sentido como que no había una mayor opción. Muchas veces se pregunta por qué se hizo, cómo fue posible, por qué no se encontró otra salida, no se comprende la decisión tomada, y eso puede generar por supuesto un mayor dolor, un dolor exponencial. Pero incluso aquí cabría la pregunta que puede llegar a ser dolorosa de por qué no habría sucedido antes, por qué fue en ese momento, porque incluso no fue después. Y si pudiéramos tener la oportunidad de hacer pesquisas bien profundas a nivel mental, podríamos entender que ese era el momento preciso, ese era el momento específico, que quizá no había una mayor escapatoria, que ese era el punto exacto en el cual se tenía que ejecutar ese acto, y en ese sentido se tiene que comprender desde esa perspectiva, desde esa lógica. Si cuando estamos hablando de asuntos judiciales, de que una persona comete un crimen y tiene que ir a juicio para ver si es condenado o no, y si en esos casos muchas veces existe el concepto de inimputabilidad, es decir, no puede ser considerado culpable o condenable porque sus condiciones mentales no le permitían ser consciente sobre el acto que estaba llevando a cabo. En el caso de la psicosis y en el caso del suicidio psicótico, pues también tendría que aplicarse esa lógica. Obviamente ya no vamos a hablar de alguien que va a ir a un juicio terrenal porque ha atentado contra su existencia, pero si pudiéramos hacer como el ejercicio imaginario de que esa persona psicótica va a presentarse a un juicio posterior a ese acto suicida, y se tuviera una persona que intercediera por él, abogando justamente ese estado psicótico, y adicionalmente se contara con esa suerte de contar con un juez completamente amoroso, piadoso, infinitamente misericordioso, la realidad es que en el caso de los familiares se tendría que tener toda la tranquilidad y no se podría tener ningún sentimiento de culpa. Vamos a dejar hasta ahí, te dejo esa reflexión, te agradezco mucho la atención y hasta una próxima oportunidad.